Una mañana gris en la costa de Newport, una joven costurera cruza por primera vez las puertas de una mansión donde el lujo brilla tanto como las mentiras que esconde. Nadie sabe su nombre, nadie conoce su historia, pero pronto su destino se entrelazará con el de un hombre marcado por el pasado. Un viudo que guarda más secretos de los que la alta sociedad podría soportar. Entre bordados y susurros, Glenda descubrirá una verdad que cambiará su vida para siempre. Hay amores que nacen del silencio y verdades que podrían destruirlos. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Creerías en un amor capaz de desafiar el poder y el prejuicio? Verano de 1897. La brisa del Atlántico acariciaba las colinas de Newport, y el rumor del mar se mezclaba con el sonido de carruajes que iban y venían entre las mansiones de piedra clara. Bajo un cielo luminoso, las familias más poderosas del país se reunían en sus residencias estivales, donde el lujo servía no solo para disfrutar, sino para ser visto, admirado y comentado. Glenda Morton llegó con el corazón apretado y las manos firmes sobre el pequeño bolso que contenía sus utensilios de costura. Había viajado desde Providence en un tren abarrotado, y el paisaje cambió de campos sencillos a avenidas bordeadas de rosales, hasta llegar ante los portones de hierro forjado de la mansión Davenport. La residencia se alzaba como un palacio de verano, con columnas de mármol, ventanales altos y un jardín que parecía recortado con precisión militar. Todo en aquel lugar respiraba orden, dinero y silencio. El mayordomo, un hombre alto de expresión impenetrable, la condujo por un vestíbulo donde el sol atravesaba los vitrales y pintaba el suelo de colores. Glenda caminaba con paso medido, cuidando de no hacer ruido con los botines. Su vestido de algodón gris se veía apagado entre los terciopelos y sedas que decoraban cada rincón. En su pecho, una pequeña cruz de plata temblaba con cada respiración. «La señorita Morton, costurera», anunció el mayordomo con voz grave, abriendo una puerta doble que daba al salón principal. La estancia era un despliegue de elegancia. Cortinas de brocado azul celeste, retratos de antepasados con miradas severas y un piano de cola donde reposaban partituras francesas. Detrás de una mesa de té, una dama rubia de edad indefinida levantó la vista. «La señora Van Allen me habló de usted», dijo con tono cortés. «La familia Davenport la necesita para unos arreglos urgentes antes del baile de medianoche. No hay margen para errores». Glenda inclinó la cabeza con respeto, sin atreverse a responder más de lo necesario. Tomó las medidas de un vestido de seda lavanda que reposaba en un maniquí, sintiendo el roce de la tela fría bajo sus dedos. En el aire flotaba un perfume tenue de gardenias y algo más, un aroma a madera encerada, a libros y a soledad. Después de cumplir con los primeros encargos, una criada la condujo hasta el ala norte, donde debía entregar un traje arreglado para el señor Julian Davenport. El pasillo era largo y silencioso, con retratos masculinos que observaban desde las paredes. Cada paso resonaba con un eco discreto, como si el aire mismo contuviera el aliento. Al llegar al despacho, Glenda tocó la puerta. Nadie respondió. La volvió a tocar con más suavidad y al no oír respuesta, empujó lentamente la manija. El interior estaba iluminado por la luz dorada del atardecer. El escritorio, de caoba oscura, estaba cubierto de papeles en orden impecable. Un globo terráqueo brillaba junto a una lámpara de aceite, y sobre la repisa del fondo descansaban libros encuadernados en cuero y una pequeña escultura de mármol. El aire olía a tinta fresca y sal marina. Glenda colocó el traje sobre una silla y mientras se disponía a salir, su falda enganchó uno de los libros apilados en el suelo. Al agacharse para recogerlos, su codo golpeó una repisa y un leve crujido resonó en la pared.
Giró lentamente y notó que un trozo del zócalo se había movido apenas, revelando una rendija vertical, casi imperceptible. Su respiración se aceleró. No era más que una grieta, pensó al principio, pero al acercarse, distinguió un pequeño agujero, una cerradura antigua incrustada en la madera, sin pomo visible. La curiosidad la invadió como una corriente eléctrica. Pasó los dedos por el borde, sintiendo el polvo acumulado. Aquello no era un defecto, era una puerta disimulada, cuidadosamente escondida detrás de la repisa. El sonido de pasos en el pasillo la hizo retroceder. Dejó todo como estaba y se giró hacia la salida justo cuando un hombre entró. Era alto, de presencia imponente, con el cabello castaño peinado hacia atrás y los ojos del color del acero. Vestía una levita azul marino y un chaleco marfil y sostenía unos guantes en la mano. «¿Quién es usted?», preguntó con una voz grave, sin alzarla, pero con la firmeza de quien está acostumbrado a ser obedecido. Glenda se apresuró a hacer una reverencia. «Glenda Morton, señor. Fui enviada por la señora Van Allen. Vine a entregar su traje. Disculpe si entré sin permiso». Julian Davenport la observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego posó el traje sobre su brazo y con un gesto casi imperceptible asintió. «No vuelva a entrar aquí sin ser llamada». «Este despacho no es lugar para curiosidades». Glenda bajó la mirada. «Sí, señor». Mientras salía, sintió el peso de su mirada siguiéndola. No era una mirada hostil, sino inquisitiva, como si el hombre intentara recordar un rostro que ya había visto antes. Afuera, el viento agitaba las cortinas y el olor del mar entraba por los ventanales. Glenda caminó por el pasillo con el corazón desbocado, aún sintiendo el eco de aquella voz y la imagen de la rendija escondida. Al llegar al jardín, se detuvo un instante. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y las campanas lejanas anunciaban el final del día. Pensó en su vida anterior, en las casas donde había trabajado, en los rostros que nunca recordaban su nombre. Pero algo en esa mansión era distinto. Una sensación invisible la envolvía, mezcla de advertencia y destino. Mientras se alejaba, sin saber por qué, volvió la vista hacia una de las ventanas del ala norte. Tras los cristales, creyó ver la silueta del señor Davenport de pie observándola. La luz de la lámpara iluminaba su figura inmóvil como una sombra enmarcada entre candelabros. Glenda apretó su bolso contra el pecho. Aquella casa guardaba secretos, y aunque no lo sabía aún, su vida acababa de entrelazarse con ellos para siempre. La noche se posó sobre Newport como un velo de terciopelo. Desde las alturas de la mansión Davenport, el mar parecía un manto oscuro, salpicado de faroles lejanos, y las olas golpeaban con ritmo hipnótico los riscos que rodeaban la propiedad. Las lámparas de aceite se encendían una a una en los corredores, y el aire empezaba a impregnarse de perfume, de música y de secretos que solo florecían cuando el sol se ocultaba. Glenda había sido convocada de nuevo, esta vez con un encargo más delicado. Debía coser un encaje que había sido arrancado del vestido de una de las damas invitadas a la velada que se celebraría esa noche en el Salón de los Espejos. No era habitual que permitieran a una costurera permanecer en el interior durante una recepción, pero el tiempo apremiaba y su discreción era conocida por la señora Van Allen, quien había dado su aprobación personal. La ubicaron detrás de un biombo dorado, cubierto de tapiz floral, en una esquina del gran salón. Desde ahí, Glenda podía oír las voces, el tintinear de las copas, los pasos acompasados sobre el mármol y el rumor constante de seda rozando seda. Las risas eran breves y educadas, los silencios prolongados y cargados de juicio. Ella mantenía la vista baja, los dedos ágiles sobre el hilo como si no existiera. A través de la rendija del biombo, vislumbró por fin al anfitrión de la velada. El señor Julian Davenport,
Vestía un frac negro impecable, con cuello alto y camisa de pechera almidonada. Su chaleco era de satén blanco, y el reloj de bolsillo brillaba tenuemente con cada movimiento. Llevaba los guantes en la mano izquierda y una copa de champán sin tocar en la derecha. Caminaba entre los invitados con una elegancia reservada, sin detenerse demasiado, sin sonreír con frecuencia. Era evidente que su presencia imponía respeto. Las damas lo miraban con discreta curiosidad. Los caballeros inclinaban ligeramente la cabeza al cruzarse con él. Pero lo que más llamó la atención de Glenda fue su silencio. Un silencio distinto, denso, como si las palabras que no pronunciaba pesaran más que cualquier conversación trivial. Se detenía a escuchar, a observar, y cuando hablaba lo hacía con frases cortas, medidas, como si cada palabra costara un fragmento de alma. En determinado momento lo vio retirarse hacia una galería contigua, acompañado por un hombre de rostro anguloso y bigote fino. Ambos se internaron en un corredor lateral, y Glenda no habría prestado mayor atención de no haber notado algo inquietante. Los ojos del segundo hombre se movían nerviosos, como si vigilara que nadie los siguiera. Al cabo de unos minutos, una criada se acercó con paso apurado y depositó un chal de seda junto al biombo. «La señora lo olvidó», dijo casi en un susurro, y luego se alejó. El biombo, empujado sin querer, se desplazó unos centímetros. Glenda se inclinó para acomodarlo, y al hacerlo, escuchó con claridad una voz que provenía del pasillo contiguo. Se detuvo. Eran ellos. «No puedes conservar esos documentos aquí, Julian. No después de lo ocurrido en Nueva York», decía el hombre del bigote, que Glenda ahora identificaba como el señor Blakemore, abogado de la familia. «Sé lo que hago», respondió Julian con voz baja pero firme. «Nadie ha accedido a esa habitación en años. Y si alguien lo hace, si alguien los encuentra, sería tu ruina, y la mía también». Hubo un silencio tenso. Glenda sintió el corazón acelerarse. La aguja se le resbaló entre los dedos, pero no se atrevió a moverse. «Entonces», continuó Blakemore, «deberías hacerlos desaparecer esta misma semana, antes de que el comité revise tus finanzas. No se trata solo de tu apellido, Julian. Esto involucra nombres muy poderosos». Un golpe seco sobre la madera resonó. «No vuelvas a decirme qué hacer». Blakemore bajó la voz, aunque Glenda aún alcanzaba a escuchar. «De acuerdo, pero no digas que no te lo advertí. Esta no es una amenaza, es un favor». El sonido de pasos se acercó y Glenda, con movimientos veloces pero silenciosos, volvió a colocarse detrás del biombo y retomó la costura, aunque la aguja temblaba ligeramente entre sus dedos. Julian Davenport reapareció en el salón, y su rostro era una máscara inmutable. Brindó con un embajador francés, saludó a una duquesa de Connecticut, y luego se apartó hacia el ventanal. Glenda lo vio de perfil. Su expresión era la de un hombre atrapado entre muros invisibles. Cuando la música empezó y las parejas se alinearon para el vals, Glenda siguió trabajando, pero su mente ya no estaba en la puntada ni en el encaje. La conversación que había escuchado se repetía en su interior como un eco cargado de amenaza. Documentos, ruina, nombres poderosos. Al terminar la reparación, entregó la prenda a la doncella que la esperaba y se retiró por la escalera de servicio. Pero no regresó directamente a la entrada. Algo la detuvo. Se detuvo a medio camino, junto a una ventana estrecha, desde donde se veía el jardín iluminado por faroles. Desde allí observó al señor Davenport solo, junto a una fuente, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el agua. Había en él una soledad tan intensa que parecía haberse vuelto parte del paisaje, y sin embargo, Glenda sintió, por primera vez, algo parecido a una chispa. No era compasión, tampoco temor, era curiosidad. Una que nacía no del escándalo, sino de una contradicción profunda. Cómo un hombre que podía tenerlo todo parecía cargar con tanto. En la madrugada,
Al volver a la pequeña habitación que rentaba en la casa de una viuda costera, Glenda apenas pudo dormir. Daba vueltas en el catre con la imagen de Julian Davenport grabada detrás de los párpados. No sabía aún qué ocultaban esos documentos, ni quiénes eran los nombres involucrados. Pero algo le decía que aquel hombre no era solo un magnate, ni un viudo encerrado en su pasado. Era un hombre que callaba más de lo que debía, y cuya historia aún no había sido contada. Y por algún motivo que no podía explicar, Glenda no quería apartarse de ella. El cielo de Newport amaneció cubierto de una bruma densa, como si el mar se negara a entregar la claridad del día. Las gaviotas volaban bajo, y el aire salado se colaba por las rendijas de las ventanas. Era uno de esos días en que la humedad parecía llevar consigo secretos no dichos, susurros antiguos que se adherían a la piel como una advertencia muda. Glenda había terminado sus tareas más temprano que de costumbre. Una de las damas había olvidado recoger un cinturón de terciopelo bordado que ella había dejado sobre una silla en la sala de costura del ala norte. Aunque no era su obligación, decidió regresar a la mansión por cuenta propia. Su conciencia no le permitía dejar nada pendiente. Al llegar, notó que la entrada de servicio aún estaba cerrada, lo que le indicó que ningún otro miembro del personal había llegado. Un criado somnoliento le permitió el paso sin preguntas. La mansión dormía. El silencio se adueñaba de cada corredor, y las cortinas aún cubrían los ventanales como párpados cerrados. Avanzó con pasos suaves, casi ceremoniosos, como si temiera romper aquel hechizo matinal. Al cruzar el vestíbulo, una ráfaga de viento abrió parcialmente una puerta, la misma que conducía al despacho del señor Davenport. Glenda se detuvo. Aquel espacio aún la inquietaba, aunque también la atraía como un misterio que pedía ser descubierto. El cinturón no estaba allí, claro está. Lo sabía, no tenía nada que buscar en ese lugar. Y sin embargo, sus pasos la condujeron de forma inconsciente al interior del despacho. El aire olía a cuero antiguo, a tinta y a maderas oscuras enceradas. El escritorio estaba vacío, sin papeles ni copas, lo que indicaba que nadie había trabajado allí desde la noche anterior. Sus ojos recorrieron la pared del fondo, la misma donde, días atrás, había notado una rendija casi invisible detrás de la repisa. Se acercó con el corazón latiendo con más fuerza de lo razonable. Posó los dedos sobre la moldura, presionó con delicadeza y, para su sorpresa, esta vez cedió. Un leve chasquido rompió el silencio. La pared se abrió apenas unos centímetros, revelando un hueco oscuro y estrecho. Glenda miró hacia ambos lados. No se oía ni un suspiro. Empujó la abertura con ambas manos, revelando una puerta oculta, sin pomo visible, con una cerradura antigua. Pensó en retroceder. Pensó en cerrar y marcharse, pero su cuerpo no respondió. Había algo en aquella oscuridad que la llamaba, como si una parte de su historia esperara ser desenterrada. Con esfuerzo, giró el pestillo de hierro. La puerta se dio con un lamento grave, como si despertara de un sueño largo. Adentro, la penumbra era espesa. La única luz provenía de una pequeña rendija que filtraba el sol de la mañana desde una claraboya oculta entre las vigas. La habitación estaba revestida de estanterías altas, repletas de carpetas, cajas y libros encuadernados. En el centro, un escritorio cubierto de documentos sellados con lacre rojo. Todo estaba cubierto de una capa de polvo que hablaba de años de olvido o de ocultamiento deliberado. Glenda avanzó con el aliento contenido. Abrió una de las carpetas al azar. Eran escrituras, actas notariales, registros de propiedades bajo nombres que no reconocía. En otra encontró certificados de defunción, todos con fechas próximas, todos vinculados a un apellido que se repetía: de Vignacourt. Un apellido extranjero, antiguo. Sus manos temblaban. Tomó una tercera carpeta. Dentro halló algo más personal,
cartas dobladas con cuidado, fotografías en blanco y negro. Y entonces la vio. Una mujer, sentada en un jardín, con sombrero de ala ancha y mirada distante. Tenía el rostro ovalado, los mismos ojos color miel, la misma forma de los labios. Era ella, o alguien que podría haber sido su hermana, su reflejo. Glenda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Apretó la fotografía contra el pecho y retrocedió un paso. En ese instante, una voz firme y profunda se alzó a su espalda. «¿Qué está haciendo aquí?» El tiempo pareció detenerse. Glenda se giró con lentitud, sin soltar la fotografía. Julian Davenport estaba en el umbral de la habitación secreta, con el rostro endurecido por la sorpresa y algo más. Algo que ella no supo identificar. Él avanzó hasta quedar a un paso de ella. Su altura la eclipsaba. Sus ojos, usualmente fríos, parecían ahora dos brasas contenidas. No habló de inmediato. Miró la fotografía que ella tenía entre las manos y luego la observó como si no pudiera distinguir entre la imagen y la mujer viva frente a él. «¿Dónde encontró eso?», preguntó finalmente con voz baja. «Estaba sobre la mesa», respondió Glenda en un susurro apenas audible. Julian le quitó la foto con suavidad. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Un contacto leve, pero cargado de tensión. Guardó la imagen en el bolsillo interior de su levita y cerró la carpeta con decisión. «No debió entrar aquí. Esta habitación está prohibida». Glenda bajó la mirada. «Lo siento, señor. Yo no tenía intención de... Solo escuché un ruido. La puerta estaba entreabierta». Julian no replicó. Caminó en silencio hasta la estantería, cerró la carpeta y se volvió hacia ella. Su rostro había perdido dureza, pero no la intensidad. ¿Lo ha contado a alguien? No. ¿Y piensa hacerlo? Glenda alzó la vista. Sus ojos se encontraron y en ese cruce de miradas hubo un momento de reconocimiento, de desafío, de algo indefinido que se alzó entre el deber y la intimidad. «No», dijo ella con voz firme. Él la sintió despacio. Caminó hacia la puerta, la abrió del todo y la miró. «Entonces se quedará, bajo nuevas condiciones». Ella frunció el ceño. «¿Nuevas condiciones? A partir de ahora, trabajará directamente para mí, no para las damas del comité, ni para Van Allen. Quiero su discreción y su presencia». Glenda sintió que el aire cambiaba de temperatura. Había algo en su voz que no era amenaza, pero tampoco súplica. Era un acuerdo silencioso entre dos personas que sabían que, desde ese instante, compartían algo que no podía nombrarse con facilidad. «¿Y si me niego?». Julian se acercó un paso más. Sus ojos no se apartaban de los suyos. «No lo hará». Ella no respondió. No porque aceptara, sino porque algo dentro de ella ya había cruzado una línea invisible. Y lo sabía. Salieron de la habitación sin decir más. Julian cerró la puerta secreta y volvió a colocar la repisa en su lugar con una precisión mecánica. Al salir del despacho, el sol iluminó la galería y reveló partículas de polvo flotando en el aire como estrellas atrapadas en plena mañana. Glenda bajó por la escalera de servicio en silencio, con el corazón latiendo desacompasado. Esa mañana había abierto una puerta que no debía, pero no solo en la casa, también dentro de sí misma. Y aunque intentara convencerse de lo contrario, sabía que no sería la última vez. La luz del amanecer atravesaba los vitrales de la mansión Davenport, proyectando destellos color ámbar sobre las paredes de mármol del vestíbulo. Los corredores aún respiraban el silencio de la madrugada, pero el aroma a cera derretida y a flores recién colocadas en los jarrones anunciaba que un nuevo día de apariencias estaba por comenzar. Glenda se presentó puntual, como siempre. Su vestido gris perla estaba limpio y cuidadosamente planchado, el cabello recogido en un moño bajo, sujeto por una peineta de concha. Caminaba sin mirar a nadie.
llevando consigo el sigilo que le había permitido sobrevivir hasta entonces en un mundo que no había sido diseñado para ella. Pero en el fondo de su pecho, algo había cambiado. Desde el momento en que aceptó las condiciones del señor Davenport, su presencia en aquella casa ya no era la misma. Ya no cosía para las damas, ni era llamada por las criadas. Ahora, sus tareas la vinculaban únicamente con él. Era convocada a su despacho, a su biblioteca, a veces incluso a su jardín privado, donde él la observaba trabajar desde una banca bajo los robles, sin hablar, pero sin retirarse. A primera vista nada había entre ellos, pero bajo la superficie cada palabra, cada silencio, cada cruce de miradas construía un puente invisible que ambos fingían no ver. Una mañana, mientras ella organizaba unas carpetas sobre la mesa auxiliar de su despacho, Julian habló con la voz más baja que le había oído hasta entonces. «Esa mujer, la de la fotografía, es Elena, mi esposa». Glenda alzó la vista lentamente. Él no la miraba, contemplaba la ventana, como si su reflejo fuera más soportable que su recuerdo. «¿Ella falleció?», preguntó Glenda con cuidado, sin quebrar el hilo tenso que se había tendido entre ellos. Julian guardó silencio unos segundos. «Desapareció, en Burdeos, hace 3 años. Dicen que fue un accidente, otros que huyó. Lo cierto es que nadie volvió a verla». Glenda mantuvo la mirada fija en él, como si temiera que el menor movimiento lo hiciera callar. Julian apoyó una mano sobre el escritorio. «Lo que no sabe nadie es que el escándalo se silenció con dinero. Hubo amenazas, acuerdos. Mi abogado y yo nos encargamos de proteger el apellido, pero la verdad nunca la supe. ¿Y cree que aún está viva? No. Pero no puedo afirmar que esté muerta, ni enterrada, ni en paz». Glenda sintió un estremecimiento en la espalda. La mujer de la fotografía, su rostro idéntico. Aquello no podía ser una coincidencia, y sin embargo, ¿qué sentido tenía imaginar parentescos con alguien a quien nunca había conocido? «Se parece a usted», dijo él, casi en un murmullo. Ella tragó saliva. «No tengo familia con ese nombre, al menos no que yo recuerde». Julian la miró por fin. Sus ojos tenían esa profundidad inquietante de los hombres que cargan con demasiadas respuestas y ninguna certeza. «A veces, los lazos más fuertes no son los de sangre», murmuró. Ese día, Glenda salió del despacho con el corazón desordenado. Había entrado como costurera y salido como guardiana de un secreto demasiado grande para sus manos. En los corredores, el aire se había vuelto más denso y no tardó en notar que ya no era mirada como antes. Las criadas, antes indiferentes, ahora murmuraban entre ellas cuando ella pasaba. El jardinero dejó de saludarla con su habitual amabilidad. La cocinera, una mujer robusta de acento sureño, comenzó a omitir su porción de desayuno si no la solicitaba 2 veces. Algo se estaba pudriendo en el ambiente, y Glenda sabía que ese algo tenía nombre y apellido: Rick Blakemore. El abogado, siempre tan cortés en presencia de Julian, había empezado a rondar los salones con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Una tarde, mientras Glenda organizaba telas en el antiguo cuarto de costura, él entró sin anunciarse. «Señorita Morton», dijo con fingida cordialidad, «veo que ha ascendido con rapidez». Glenda alzó la vista sin sonreír. «Solo cumplo con mi trabajo». «Claro, trabajo cercano al señor Davenport. Muy cercano, según dicen». Ella sostuvo la mirada, sin inclinarse. «No tengo nada que explicar». Rick se acercó un paso más. «Sabe, las paredes de esta casa son finas, y los que susurran hoy gritan mañana. Sería una pena que su reputación se viera afectada por malentendidos o por malas intenciones». Glenda apretó los labios. «¿Está amenazándome?». Él ladeó la cabeza con una sonrisa sibilina. «Estoy cuidándola. Este lugar puede devorar a quienes no nacieron dentro de sus muros». Cuando él salió, el aire parecía haberse enfriado.
Glenda respiró hondo, conteniendo la rabia y el miedo. No permitiría que la acorralaran. No otra vez. Había pasado su vida esquivando desprecios, aprendiendo a leer entre líneas, a sobrevivir entre los márgenes, y esta vez no sería diferente. Días después, al enterarse de los rumores, Edith Van Allen solicitó una reunión con Julian. La señora, siempre impecable en su elegancia y mordacidad, lo recibió en su salón rodeada de retratos de antepasados, bordados antiguos y vajilla de porcelana china. «Querido Julian, no es la primera vez que una mujer levanta cejas en esta casa», dijo mientras removía el té. «Pero si va a mantenerla aquí, al menos debería protegerla. Ya bastante tiene con su silencio». Julian la escuchó en silencio. Su rostro, aunque sereno, delataba una tensión contenida. «No he hecho nada indebido, Edith, pero ella sí está pagando el precio. No olvide que la mansión tiene ojos, y los ojos tienen lengua». Esa noche, Julian convocó a Glenda en la galería. El mar estaba calmo y la luna se reflejaba en el cristal de los ventanales. Ella llegó con el chal sobre los hombros, los ojos serenos pero firmes. «¿Le han faltado al respeto?» «No», respondió. «No con palabras, pero se siente». Julian la miró con un gesto que mezclaba culpa y determinación. Podría ordenar que todos la respeten. Eso no haría diferencia. El respeto impuesto no se sostiene. Y usted lo sabe. Él asintió, sin apartar los ojos de los suyos. ¿Desea marcharse? No. «Pero si me quedo, quiero hacerlo sabiendo quién soy y por qué estoy aquí». Julian se acercó un paso. La brisa agitó el borde del chal de ella y su cabello escapó del peinado, cayendo en mechones sueltos sobre su cuello. Fue entonces cuando él alzó una mano y con la yema de los dedos retiró un hilo de costura que se había enredado en su hombro. «Está aquí porque no confío en nadie más». No hubo beso, no hubo caricia. Pero en ese gesto breve, en esa frase, se condensó una intimidad más poderosa que cualquier roce. Glenda bajó la mirada y luego volvió a alzarla con una fuerza nueva. «Entonces no me mienta». Él asintió. «No lo haré». Y así quedó sellado un acuerdo que no necesitó papel ni firma. Solo una promesa silenciosa entre dos almas que, sin buscarse, empezaban a reconocerse. La noche se había vestido con su traje más solemne. En la mansión Davenport, los candelabros resplandecían como constelaciones atrapadas en cristal, y los muros de mármol devolvían ecos suaves de pasos, risas discretas y notas de violín. El salón principal, engalanado con cortinajes color marfil y ramos de lirios blancos, acogía una velada en honor a un ministro europeo que se encontraba de paso por Newport. Era una noche de apariencias, donde los apellidos pesaban más que las palabras y donde cada gesto podía convertirse en un titular de sociedad. Glenda había sido llamada de urgencia. Una de las damas rompió el borde de encaje de su vestido al descender del carruaje y la única persona en quien confiaban para repararlo sin arruinar la tela importada era ella. La instalaron discretamente detrás de un biombo en el salón anexo, donde, protegida por la sombra de un cortinaje bordado, trabajaba sin ser vista. Desde su rincón podía oír las conversaciones, el tintinear de las copas, el roce de las faldas y, de vez en cuando, los acordes dispersos de un cuarteto de cuerda que se turnaba para llenar los silencios con música de salón. Ella no buscaba espiar, pero el mundo la atravesaba sin pedir permiso. Las voces alcanzaban sus oídos con la naturalidad del aire. Algunas comentaban sobre la situación política en Europa, otras sobre la última subasta de arte en Nueva York. Pero entonces, un susurro más grave, más cargado de tensión, la hizo detener la aguja. Julian había entrado al salón. Vestía un frac negro con solapas de satén, chaleco marfil y guantes de cabritilla clara. Llevaba en la solapa una pequeña flor blanca,
que contrastaba con la firmeza de su porte. Caminaba como quien sabe que todo lo observa, pero no lo intimida. Sin embargo, algo en su rostro denotaba una distracción. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos no recorrían a los invitados como de costumbre, y el ceño, apenas fruncido, hablaba de un pensamiento que le pesaba más que cualquier copa alzada. En un instante casi imperceptible, un mayordomo se acercó a él. Le entregó un sobre sellado con lacre rojo. Glenda lo vio recibirlo con aparente calma, pero al romper el sello, su cuerpo se endureció. Leyó rápidamente, luego dobló la hoja, la guardó en el bolsillo interior del frac y buscó con la mirada una salida. Nadie notó el gesto, excepto ella. No tardó en abandonar el salón. Su andar era rápido, contenido. Glenda, sin saber por qué, sintió un nudo en el estómago. Terminó la costura sin pronunciar palabra y entregó la prenda a la doncella que esperaba del otro lado del biombo. Se disponía a regresar a la parte trasera de la casa cuando una criada se le acercó. «El señor Davenport desea verla en el ala norte». Ahora, no era una petición, era una orden delicadamente disfrazada de favor. Glenda caminó por los pasillos en penumbra, guiada por el crujir de la alfombra bajo sus pasos. La música seguía flotando a la distancia, pero cada vez sonaba más lejana, como si perteneciera a otro mundo. Julian la esperaba en el despacho. Había encendido apenas una lámpara y las sombras danzaban en las paredes como presagios. Sobre la mesa, el sobre abierto. Él la miró al entrar, con una mezcla de reserva y urgencia. «Cierre la puerta», dijo. Ella obedeció sin decir palabra. Algo en su voz no admitía discusión. «Quiero mostrarle algo», añadió, y con paso firme se dirigió hacia la repisa. Glenda lo siguió sin preguntar. Él deslizó la madera, reveló la rendija oculta y abrió la puerta secreta. La habitación seguía igual, cargada de polvo, de pasado y de ecos sin voz. Esta vez, sin embargo, Julian encendió una lámpara de aceite que iluminó los estantes. «Me han escrito desde Burdeos», comenzó, mientras deslizaba un documento sobre la mesa. «Alguien afirma haber visto a una mujer idéntica a Elena en el mercado de Saint-Michel. El mensaje es anónimo, pero la letra la reconozco. Es de un antiguo socio que me juró no volver a escribirme». Glenda leyó la nota con cuidado. Era breve, directa. «Ella vive, no en la forma que crees. Protege lo que te queda». «¿Cree que es cierto?», preguntó con la voz apenas más que un susurro. «No lo sé, pero no puedo ignorarlo. El parecido entre usted y Elena es algo que ya no puedo ver como una coincidencia». Glenda se tensó. «No tengo relación con esa mujer. No sé nada de su pasado, ni de su apellido, ni de su historia». Julian se volvió hacia ella. «¿Está segura? Mi madre murió cuando yo era niña. Nunca conocí a mi padre. Me criaron en un convento en Providence. Nadie me habló de familia, nadie me reclamó jamás». Julian la observó en silencio. Sus ojos eran abismos. No hablaban solo de desconfianza, sino también de temor. Temor de hallar respuestas que pudieran arruinarlo todo, o de confirmar sospechas que nunca quiso formular. Si ella está viva, alguien la ha ayudado, alguien ha encubierto su paradero, y si usted es parte de eso, aunque no lo sepa, entonces puede que sea la clave. Glenda bajó la mirada. «¿Y si no quiero serlo?» Nadie elige ser lo que ya es. Ella sintió que el peso del destino caía sobre sus hombros como un manto. La cercanía entre ambos era casi insoportable. No se tocaban. Ni una palabra de afecto había sido pronunciada. Pero la electricidad entre ellos llenaba la habitación como un perfume invisible. «No puedo seguir aquí», murmuró ella, con voz temblorosa. «Me miran con desprecio. Me juzgan sin saber, y usted me ha convertido en algo que ni siquiera comprendo». Julian dio un paso hacia ella. La luz del candelabro jugaba con los ángulos de su rostro. No la tocó.
pero su presencia era una caricia contenida. No le pido que comprenda, solo que no me deje solo en esto. Glenda lo miró. Sus ojos eran claros, firmes, pero en el fondo de ellos había un ruego que no tenía voz. Y fue entonces cuando lo supo. Él no era el hombre invulnerable que todos temían. Era un viudo aún en guerra con su pasado, un alma que no encontraba reposo. «Me quedaré», dijo, «pero no por usted, me quedaré por mí, porque necesito saber quién soy y qué me ata a esta casa». Julian asintió con una gratitud muda. Ella dio un paso atrás. El hechizo debía romperse antes de que ardiera. Esa noche, al salir de la habitación secreta, Glenda sintió que algo había cambiado entre ellos. No era amor, aún, pero era la semilla de algo tan poderoso que ningún apellido, ningún escándalo y ninguna diferencia de clase podría enterrar. Y mientras los candelabros seguían ardiendo en el gran salón, nadie sospechaba que, tras las paredes doradas, dos sombras habían comenzado a entrelazarse en silencio, bajo la luz temblorosa de una verdad que aún estaba por revelarse. La bruma matinal de Newport no había logrado disiparse del todo cuando Glenda cruzó los jardines de la mansión con pasos firmes y el alma inquieta. El aroma a magnolias recién abiertas flotaba en el aire, pero no lograba suavizar la tensión que latía en cada rincón de la casa. En los corredores, los criados murmuraban en voz baja, como si intuyeran que algo estaba por quebrarse. En la cocina, las ollas se movían con nerviosismo, los cuchillos golpeaban las tablas con más fuerza de lo habitual. Algo invisible había cambiado el pulso de la casa Davenport. Glenda lo sintió apenas cruzó el umbral del despacho. Julian estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia el acantilado. Vestía una camisa blanca sin chaleco ni levita, algo inusual en él a esa hora. El cabello, normalmente peinado con precisión, caía suelto sobre la frente. En la mano sostenía una hoja arrugada, y su mandíbula estaba tensada, como si contuviera palabras que ardían por salir. «Llegó temprano», dijo sin mirarla. «La señora Van Allen me dio permiso para ausentarme de las tareas con las damas», respondió ella. «Me pidió que lo asistiera hoy». Julian asintió apenas, sin volverse. Luego extendió la hoja sin girarse. «Léala». Glenda se acercó y tomó el papel. Era una carta con la letra firme de Rick Blakemore. Directa, cruel, casi legal en su redacción. Si desea proteger el nombre Davenport de lo que puede publicarse, le sugiero que considere transferirme el 20% de las acciones de su empresa naviera antes del próximo día 15. En caso contrario, ciertos documentos almacenados en sus archivos privados podrían llegar a manos de periodistas y fiscales. Glenda sintió cómo el papel temblaba entre sus dedos. El silencio entre ambos se volvió espeso. «¿Qué piensa hacer?», preguntó, sabiendo que no era su lugar, pero sin poder evitarlo. Julian se giró con lentitud. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos no. «Nada, nada», repitió ella incrédula. «¿Va a dejar que lo extorsione? Si hago pública la existencia de esos documentos, arrastro conmigo a hombres poderosos. Gente que me ayudó a levantar esta casa, esta fortuna, este apellido. No se trata solo de mí, Glenda. Se trata de mi padre, de mi hermano fallecido, de cada trabajador que lleva el escudo Davenport bordado en su uniforme. Si yo caigo, ellos también». Ella lo miró fijamente. «Pero usted no hizo nada, solo protegió secretos ajenos. Y ese fue mi error». Glenda dio un paso al frente, con los ojos brillantes de rabia contenida. «No se equivoque, señor Davenport. El error no fue proteger secretos. El error es seguir protegiendo mentiras». Julian bajó la mirada. Su respiración era pesada. «No puedo cambiar el pasado, pero puede decidir si va a permitir que ese pasado arruine su presente». Hubo un silencio largo, punzante. Finalmente, él habló, en voz baja. «Si yo denuncio a Rick, él hablará.
Dirá cosas que nadie podrá comprobar, pero que todos querrán creer. Y entonces usted también se verá arrastrada. Ella sintió una punzada en el pecho. Lo entendía. Sabía lo que significaba ser señalada. Lo había vivido desde niña. Pero también sabía que el miedo no era excusa para el silencio. «No me interesa lo que digan de mí», dijo. «Me interesa lo que usted decida hacer con lo que sabe». Julian la observó por un largo instante. Luego volvió a mirar por la ventana. Esa tarde, Glenda dejó la mansión sin decir a dónde iba. Caminó hasta la residencia de Edith Van Allen, donde el sonido de un piano antiguo flotaba en el aire y los geranios trepaban por los muros como guardianes silenciosos. La señora la recibió en el jardín de invierno, sentada junto a una mesa de té, con el mismo porte de reina no coronada que todos temían y respetaban. «¿Qué rostro tan grave me trae hoy, señorita Morton?», dijo Edith, sin levantar la voz. «¿Ha ocurrido algo?». Glenda se sentó con cuidado, sin fingir una sonrisa. «Temo que Rick Blakemore está amenazando al señor Davenport». Edith alzó una ceja con lentitud. «¿Con qué clase de amenaza?». «Con revelar documentos que podrían destruir su apellido, si no le cede parte de su empresa». La señora removió su té con calma. «Ah, Rick siempre fue ambicioso y siempre supo a quién acercarse». «No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo Glenda. «Pero Julian no quiere exponerse. Teme por los demás. Y también por mí». Edith la miró en silencio durante unos segundos que parecieron más largos que una conversación entera. Luego, sin decir palabra, se levantó. Caminó hasta un mueble lacado y sacó un sobre envejecido, cerrado con cinta de seda. «Hay algo que no debía mostrarle, pero los tiempos cambiaron. Y usted ya no es una simple costurera». Glenda recibió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta escrita con tinta azul. La letra era elegante, femenina. La firma al pie estremeció su corazón. Helena Davenport. La carta estaba fechada 5 días antes de su desaparición. El papel olía a lavanda marchita. «Querida Edith, si algo llegara a pasarme, si mi nombre desaparece de las columnas sociales y mi rostro de los retratos, recuerda esto. Fui silenciada, no por miedo, sino por vergüenza ajena, por proteger a los que prefieren el escándalo apagado antes que la verdad viva. No sé si Julian sabrá perdonarme, pero confío en que algún día entenderá que lo amé, incluso cuando ya no supe cómo quedarme. Tuya, Helena». Glenda sintió un nudo en la garganta. Levantó la vista, buscando respuestas en el rostro imperturbable de Edith. «¿Por qué me la da ahora?». La dama se encogió de hombros con elegancia. «Porque lo que usted representa, señorita Morton, va más allá de un parecido físico. Lleva dentro la misma determinación, la misma necesidad de justicia. Y porque si Julian ha de levantarse de esta tormenta, no lo hará solo». Glenda guardó la carta con reverencia. Al salir de la casa, el sol ya caía, tiñendo de oro las copas de los árboles. El aire estaba más fresco, pero su corazón ardía. Sabía lo que debía hacer. No por Julian, no por Helena, por ella misma. Esa noche, al volver a la mansión, cruzó los pasillos con paso firme. No evitó las miradas, no bajó la cabeza. Y al entrar al despacho, encontró a Julian sentado, con las manos cruzadas sobre el escritorio, el rostro sombrío y los ojos velados. Glenda colocó la carta sobre la mesa, sin decir palabra. Él la miró, leyó el sobre, y sus labios temblaron apenas. «¿Dónde la consiguió?». «No importa, solo léala». Julian desató la cinta, desplegó el papel, y a medida que avanzaba, su expresión cambiaba. Cuando terminó, alzó la mirada hacia ella. No sabía que existía. Ahora lo sabe. Y también sabe que el silencio no fue suficiente entonces. No lo será ahora. Julian se puso de pie. Caminó hacia la ventana, pero esta vez no para huir. «Me está pidiendo que lo arriesgue todo». Glenda se acercó, con una calma que no sentía. «No, le estoy pidiendo que no se traicione a sí mismo». Él la miró,
y por primera vez en mucho tiempo pareció respirar con libertad. No dio una respuesta, pero Glenda no la necesitaba. Sabía que, a partir de esa noche, algo había comenzado a girar dentro de él. Un cambio silencioso, una decisión aún no pronunciada, pero inevitable. La mentira había sido necesaria, pero su tiempo estaba por terminar. El otoño comenzaba a insinuarse en los rincones más discretos del jardín Davenport. Las primeras hojas amarillas flotaban como suspiros vencidos sobre los senderos de grava, y la brisa que soplaba desde el mar traía un aliento de despedida, como si el verano se replegara lentamente, dejando a su paso la fragilidad de lo no dicho. Glenda despertó ese día con el pecho oprimido por una sensación inexplicable. Había soñado con una niña. No recordaba el rostro, pero sí el sonido de su risa, aguda, cristalina, seguida por una puerta que se cerraba de golpe y una voz de mujer que gritaba un nombre que no era el suyo. Se incorporó con lentitud, aún con el eco del sueño en los oídos. Encendió la lámpara de aceite y se acercó al espejo. Sus ojos estaban más oscuros que de costumbre, más hondos, como si supieran algo que ella aún no comprendía del todo. El día transcurrió entre silencios y miradas esquivas. Julian no salió de su despacho. Los criados hablaban menos. Rick Blakemore no se dejó ver. Todo en la mansión parecía expectante, como si contuviera el aliento ante algo que aún no se revelaba. Después del almuerzo, Glenda decidió salir. Necesitaba respuestas, y las respuestas, lo intuía, no se encontraban en los muros de mármol de aquella casa, sino en las sombras de su propio pasado. Viajó a Providence en el primer tren de la tarde. Se cubrió con un abrigo prestado por Edith Van Allen y llevó consigo un pequeño bolso donde guardaba la carta de Elena. No llevaba nombre legal ni pruebas contundentes, solo intuiciones. Pero algo dentro de ella le gritaba que si no buscaba ahora, se arrepentiría para siempre. Al llegar al convento donde había crecido, el olor a cera y a humedad le resultó tan familiar como doloroso. Habían pasado casi 2 décadas desde la última vez que cruzó aquellos portones como huérfana. Fue recibida por una hermana de voz dulce y manos arrugadas, que al oír su nombre frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Morton, Glenda Morton, repitió la monja, como si saboreara el eco del tiempo. Sí, yo era novicia cuando llegó. Recuerdo sus ojos grandes. Lloraba en silencio, como si no quisiera molestar. Glenda le mostró la carta. La hermana la leyó con lentitud. Luego guardó silencio. La hermana Teresa era la encargada del archivo en esos años. Murió hace poco. Pero guardamos todo. Nunca se sabe cuándo el pasado reclama ser visto. La condujo hasta una sala pequeña, con estantes repletos de carpetas envejecidas. Tras una hora de búsqueda, hallaron un legajo con su nombre. El documento original estaba dañado por la humedad, pero aún podía leerse lo esencial: nombre de nacimiento, Eleanor; apellido, no especificado; edad estimada, 3 años; origen, dejado a las puertas del convento con una nota ilegible; nombre adoptado, Glenda Morton; motivo del apellido, asignado por seguridad. Glenda sintió que las piernas le fallaban. Se sentó lentamente en una banca de madera y presionó las manos contra el pecho, como si quisiera evitar que su corazón se rompiera en fragmentos. «Nunca pregunté de dónde venía», preguntó con voz quebrada. «No, hija, no preguntó. O quizá no quería saber». Esa noche, Glenda regresó a Newport con el silencio como único compañero. El vagón del tren vibraba suavemente, y por la ventana podía verse la línea del mar fundiéndose con la oscuridad. Llevaba en las manos una copia del registro, y en el alma una herida que acababa de abrirse. Al llegar a la mansión, Julian la esperaba en la galería, de pie junto a los ventanales. Llevaba una chaqueta de lana oscura y las manos cruzadas en la espalda. No preguntó a dónde había ido.
pero al verla, su rostro se endureció levemente. —¿Está bien? —preguntó él sin moverse. —No lo sé —respondió ella—, pero sé un poco más que esta mañana. Le entregó el papel. Julian lo leyó en silencio. Luego caminó hacia la lámpara más cercana y lo sostuvo a contraluz, como si esperara encontrar algo más entre las líneas borrosas. —Eleanor —repitió en voz baja—. El mismo segundo nombre que Elena. Glenda asintió. Adoptada, abandonada, criada sin preguntas. Pero no fue casualidad. No en ese año. No con ese nombre. Julian se sentó con lentitud. El silencio entre ambos se volvió espeso. Por primera vez, no supo qué decir. El hombre acostumbrado a tener el control de cada conversación, a decidir qué se dice y cuándo, se encontró sin palabras. —¿Y si es usted? —murmuró sin mirarla. —¿Y si es la hermana de Elena? Glenda bajó la vista. —No lo sé, pero hay algo más importante que el parentesco. —¿Qué cosa? —Saber si lo que siente por mí es por mí o por ella. Julian la miró con intensidad. No son la misma persona, pero tienen el mismo rostro, la misma voz, las mismas manos. Él se levantó de golpe. Caminó hasta la chimenea donde ardía una llama suave. Apoyó una mano sobre la repisa como si necesitara sostenerse. ¿Cree que no me he hecho esa pregunta desde el primer momento? ¿Cree que no he dudado de mis propios sentimientos, de mis propias decisiones? Entonces respóndase, señor Davenport, porque yo necesito saberlo antes de quedarme un día más en esta casa. El silencio se prolongó. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio. Luego, Julian giró lentamente. Caminó hacia ella con pasos medidos. Se detuvo a 1 metro de distancia. Cuando la conocí, fue su parecido con Elena lo que me detuvo. Pero no fue eso lo que me hizo buscarla cada día. No fue eso lo que me hizo confiar, confesar y temer perderla. Glenda alzó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas, sino por la certeza de quien está a punto de escuchar una verdad necesaria. Entonces, ¿qué fue? Fue usted, su mirada, su entereza, su manera de hablar, de escuchar, su forma de no pedirme nada y, sin embargo, hacerme querer darle todo. Glenda sintió que el aire se volvía más liviano, que su cuerpo, cansado del viaje y de los años de incertidumbre, encontraba al fin un lugar donde reposar. Entonces no me mire como si aún estuviera buscando a Elena en mí, dijo, porque si alguna vez fui Eleanor, ya no lo soy. Soy Glenda Morton. Y merezco ser amada como tal, o no ser amada en absoluto. Julian bajó la cabeza, como si esas palabras le dolieran más de lo que esperaba. Luego la alzó de nuevo, y su rostro estaba marcado por una expresión que Glenda no había visto nunca en él. Vulnerabilidad. Lo entiendo. Ella asintió. Dio media vuelta y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Las cartas que no ardieron guardan más verdades que los retratos colgados en las paredes. Y yo he decidido leerlas todas, aunque duelan. Salió sin esperar respuesta, y Julian, solo en la galería, comprendió que el mayor fuego no era el de la chimenea. Era el de esa mujer que, sin alzar la voz, había comenzado a cambiarlo todo. Las campanas de la iglesia de St. Mary resonaban con solemnidad aquella mañana en Newport, como si anunciaran no solo el paso del tiempo, sino la inminencia de un juicio invisible. La brisa salina agitaba las hojas del jardín Davenport, y las flores, tan cuidadas en días recientes, comenzaban a inclinarse bajo un cielo encapotado, como si compartieran el mismo presentimiento de quienes habitaban la casa. La noticia se esparció como pólvora entre los salones y los desayunos perfumados de la alta sociedad. Rick Blakemore, con la precisión cruel que lo caracterizaba, filtró una carta al Newport Herald en la que insinuaba la existencia de una sala secreta en la residencia de Julian Davenport, donde se ocultaban documentos que comprometían a ciertos hombres de buena posición,
con negocios oscuros y relaciones sentimentales impropias. No mencionó nombres, no precisó fechas, no incluyó pruebas contundentes, pero el daño estaba hecho. Al mediodía, los criados de la mansión caminaban con pasos apurados, evitando cruzar miradas. Las puertas se cerraban con mayor rapidez. Las conversaciones se apagaban apenas Glenda cruzaba los corredores. Ya no era una simple costurera ni una sospechosa. Era un escándalo con rostro, una sombra que todos fingían no ver. Julian, en su despacho, sostenía el periódico con manos firmes. Lo había leído ya 3 veces. Cada palabra parecía tallada con navaja. No era el contenido lo que lo estremecía, sino el efecto. Sabía que la alta sociedad no exigía verdades. Le bastaban las insinuaciones. «Debí detenerlo antes», murmuró, más para sí que para ella. Glenda permanecía de pie, junto a la puerta. Llevaba un vestido azul oscuro que acentuaba la palidez de su rostro. No lloraba, no temblaba, pero en sus ojos había una dignidad serena, como si estuviera dispuesta a soportar todo, menos el silencio. «Ya no importa», respondió. «Lo ha dicho, y ellos lo creerán». Julian alzó la vista hacia ella. «Puedo negar cada palabra». «¿Y qué negará exactamente? ¿La existencia de la habitación? ¿Mi presencia en ella? ¿El parecido con su esposa? ¿Las cartas?». El silencio fue su única respuesta. Aquella misma tarde, el comité social, encabezado por 3 damas de apellido doble y moral intachable, se presentó en la mansión. No pidieron ver a Julian, no quisieron esperar. Exigieron hablar con la señora Van Allen y cuando ésta no se presentó, dejaron un sobre lacrado con la doncella principal. Dentro, una carta breve y cortante. «Dado el deterioro moral y la mancha que ciertos vínculos no aclarados provocan sobre el entorno de la mansión Davenport, solicitamos que la señorita Glenda Morton se retire de la propiedad a la mayor brevedad posible, por el bien de la armonía social y el nombre de los anfitriones». Julian rompió la carta frente a ellas. Pero Glenda ya había hecho su maleta. No quería lágrimas. No buscaba explicaciones. Caminó por última vez por los pasillos que conocía mejor que su propia memoria. En cada rincón quedaban pedazos de una historia que nunca había sido suya del todo. Se detuvo solo una vez, frente al ventanal del ala norte. Allí, durante tantas tardes, había sentido la mirada de Julian posarse sobre ella como una caricia invisible. Esta vez, estaba sola. La señora Edith Van Allen la recibió con los brazos abiertos, sin preguntas ni solemnidades. Le ofreció una habitación luminosa, un té de jazmín y un silencio cómplice que decía más que cualquier discurso. «Las mujeres que hacen temblar a los hombres suelen pagar el precio», dijo al dejar la bandeja sobre la mesita de noche. «Pero también son las que dejan huella». Glenda asentía. Pero el dolor era profundo, no por la humillación, no por la expulsión, sino por la manera en que Julian no había luchado, por su silencio final, por no haberse interpuesto entre ella y la condena social. Los días siguientes fueron extrañamente productivos. Las mujeres de sociedad no la saludaban en la calle, pero dejaban discretamente encargos de costura con sus sirvientas, encajes por ajustar, forros que coser, bordados que solo sus manos sabían completar. Y aunque nadie lo decía en voz alta, Glenda empezaba a ser admirada por algo que ninguna de ellas se atrevía a reconocer públicamente: su valor. Una mañana, mientras bordaba una capa de terciopelo en la sala de Edith, una joven se presentó en la puerta. Llevaba un sombrero modesto, un cuaderno bajo el brazo y una mirada curiosa. Se llamaba Margaret Bell, periodista del Newport Mirror, un diario menos aristocrático, pero más leído por las mujeres del pueblo. «No vengo por escándalo», dijo, sentándose sin ser invitada. «Vengo por la verdad que no se publicó». Glenda la observó con recelo.
¿Y qué haría usted con esa verdad? Contarla, pero desde su voz, desde sus ojos, no desde la pluma de un hombre que teme ser olvidado. Durante 1 hora, Margaret escuchó sin interrumpir. Tomó notas breves, sin dramatismos. No pidió fechas exactas ni nombres de alta alcurnia. Solo quería comprender qué había sentido esa mujer al ser comparada con otra, al ser usada como escudo, al ser callada y luego expulsada por el mismo círculo que fingía defender la virtud. Cuando se despidió, dejó una frase escrita en el margen de su cuaderno. Glenda la leyó sin decir nada. Decía: no todas las casas son hogar, pero hay mujeres que lo construyen donde pisan. Esa noche, Edith colocó velas en las escalinatas de su casa. Invitó a 3 mujeres que, en secreto, habían bordado junto a Glenda. Compartieron pan, confesiones y silencios. No eran damas del comité, pero sí dueñas de su propia historia. Y entre risas tímidas, hilos dorados y lágrimas discretas, Glenda sintió algo que no había sentido ni en el convento ni en la mansión, ni siquiera en las noches más íntimas con Julian: pertenencia. Por fuera, el escándalo seguía ardiendo. Las columnas del Herald aún hablaban de secretos, desapariciones, cartas y mujeres demasiado parecidas. Pero por dentro, algo nuevo comenzaba a nacer. Una verdad no silenciada. Una historia tejida con hilos que ya no se podían cortar. Y mientras Julian Davenport, solo en su galería, releía en voz baja las cartas que nunca ardieron, el nombre de Glenda empezaba a resonar en boca de otras mujeres. No como la escandalosa, sino como la valiente. El otoño ya había reclamado su lugar en Newport. Las avenidas costeras se vestían de tonos ocres y rojizos, mientras las hojas crujían bajo los carruajes que llegaban uno tras otro a la mansión Van Allen. Aquella noche, la residencia había abierto sus puertas a una ceremonia benéfica en favor de las viudas de marineros, organizada con el tacto exquisito y la determinación silenciosa de Edith. Los salones resplandecían con candelabros de cristal. La música flotaba en el aire como un suspiro prolongado y las paredes susurraban nombres ilustres que se repetían en los labios de todos. La sociedad estaba reunida. Los trajes eran de satén y terciopelo. Los abanicos batían con elegancia coreografiada y los juicios se deslizaban con suavidad venenosa entre copas de champán. Nadie hablaba del escándalo reciente, pero todos lo recordaban. La caída de Glenda Morton se había convertido en un relato susurrado con deleite por las damas más devotas del decoro. Su ausencia era un símbolo, una advertencia, y sin embargo, esa noche, la historia estaba por cambiar. Los invitados comenzaron a girar sus rostros hacia la entrada cuando se anunció la llegada de Julian Davenport. El murmullo se extendió como una ola contenida, pero el asombro fue absoluto al ver que no venía solo. Él avanzaba con paso firme, impecablemente vestido con un frac negro y guantes oscuros. A su lado, tomada de su brazo con una naturalidad imperturbable, caminaba Glenda Morton. Lucía un vestido de crepé azul profundo, sin adornos ostentosos, pero perfectamente cortado, con un escote modesto y mangas 3/4 que dejaban ver sus muñecas finas. El cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una peineta de plata antigua. Su porte era sereno. Sus ojos no desafiaban ni se escondían. Caminaba como quien ya había cruzado el fuego y no temía a la mirada de nadie. Edith, desde su lugar junto al atril de mármol, los recibió con un leve gesto de cabeza. Luego dirigió su atención de nuevo a la audiencia, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero los suspiros, las miradas esquivas y los abanicos acelerados no pudieron silenciar el temblor que había nacido en la sala. Julian condujo a Glenda hasta el lugar de honor junto a él. Permanecieron de pie durante el discurso de apertura, en el que Edith, con su acostumbrada habilidad,
Habló de la dignidad que nace del servicio, de la importancia de reconocer el valor de quienes remiendan no solo telas, sino vidas. Ninguna palabra fue casual. Al final del acto, varios caballeros se acercaron a Julian con sonrisas forzadas. Lo felicitaron por su valentía. Le hablaron del clima, de negocios, de trivialidades. Pero las damas no se acercaron. Algunas desviaron la mirada. Otras cuchicheaban detrás de sus abanicos. Una en particular, vestida con encaje color marfil, murmuró lo suficiente para que Glenda la escuchara. Una costurera en su brazo. ¡Qué grotesco! Glenda no reaccionó. Mantuvo la espalda recta, los labios juntos. Pero Julian sí la oyó y giró lentamente el rostro hacia la mujer. «Madame Clarendon», dijo con calma, «la próxima vez que necesite un vestido que no se deshaga al primer giro, le sugeriré que lo encargue a alguien con verdadera experiencia». La mujer palideció, bajó la vista, y el salón entero pareció contener la respiración. Después de aquello, no hubo más comentarios, al menos no en voz alta. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Julian y Glenda salieron por la galería lateral. La noche estaba despejada, el cielo cubierto de estrellas. La luna se reflejaba sobre el mar y los faroles de gas lanzaban sombras doradas sobre el camino de piedra. La brisa otoñal se deslizaba por los hombros de Glenda, pero no la estremecía. Había calor en su pecho, un calor denso, hecho de orgullo, de temor y de una emoción que no se atrevía a nombrar. Julian se detuvo al pie de una columna, junto a un banco de hierro forjado. Glenda, en silencio, lo siguió con la mirada. «Sabía que estarían todos», dijo él mirando al mar. «Sabía que hablarían, y también sabía que tenía que hacerlo». «¿Por mí? ¿Por mí?», respondió. «Porque ya no quiero fingir que no me importas. Porque no quiero vivir entre paredes si eso significa esconderte». Glenda se mantuvo en silencio. La noche parecía oírlos. «Desde que llegaste», continuó Julian, «pensé que eras una sombra, que te parecías a Helena, que te usaba para redimirme, que solo estaba buscando un reflejo de lo que perdí. Pero no fue así. Nunca lo fue». Se acercó un paso. No la tocó, pero la cercanía de su voz la hizo cerrar los ojos. «Lo que siento por ti no nace del deber, ni del escándalo, ni de la culpa. Nace de cada silencio que compartimos. De cada palabra que no dijiste y que yo comprendí. Nace de tu fuerza y de mi miedo a perderla». Glenda abrió los ojos. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra acudió. «No tengo derecho a pedirte nada», dijo Julian con voz queda. «Pero aún así, quiero hacerlo». La miró como si fuera la última vez. «Quédate, no como costurera, no como la mujer que desafiaron. Quédate como mi igual, como mi elección. Quédate conmigo, aunque el mundo entero nos rechace». Glenda sintió como su alma temblaba. No por inseguridad, sino porque jamás en su vida alguien había pronunciado algo tan profundo y tan libre. Ningún juramento, ninguna promesa. Solo un hombre confesando su deseo sin exigir, sin imponer. Ella lo miró. Sus ojos, limpios de rencor, brillaban bajo la luz de los candelabros. «He pasado toda mi vida siendo lo que otros decidieron», dijo con voz firme. «Un nombre inventado, una historia sin origen, una costurera invisible, una amenaza cuando hablé, una carga cuando callé». Hizo una pausa. Su aliento era visible en el aire frío. «Pero esta noche elijo». Julian aguardó. Ni un músculo se movía en su rostro. «Y lo elijo a usted». Él no respondió. Solo cerró los ojos un instante, como si aquella aceptación fuera un bálsamo sobre heridas que llevaba demasiado tiempo ocultando. Glenda extendió la mano, y Julian la tomó, no como quien atrapa, sino como quien es sostenido. Juntos caminaron de regreso por la galería sin esconderse. La luna los siguió, silenciosa y luminosa, como testigo de un amor nacido no de la perfección, sino del coraje. Y en algún rincón del salón,
Aún brillando entre ecos de murmullos, una flor blanca olvidada sobre el atril parecía recordarle a todos que el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Había pasado un año desde aquella noche en que Julian Davenport desafió al mundo tomándole la mano a Glenda frente a toda Newport. Un año desde que la valentía sustituyó al silencio y el amor al miedo. La ciudad, siempre voraz en sus juicios, había encontrado nuevos rumores que perseguir, y el escándalo que los envolvió alguna vez se fue apagando, dejando tras de sí una historia que, para muchos, se transformó en leyenda. El amanecer se extendía sobre el acantilado con la suavidad de un velo dorado. La brisa marina rozaba las cortinas de lino del antiguo salón principal de la mansión Davenport, que ahora no olía a perfume importado ni a cera cara, sino a vida. La gran residencia, antes símbolo de poder y distancia, se había transformado. Las risas de niñas llenaban los pasillos donde antes solo reinaba el eco. En las habitaciones donde colgaban retratos de nobles antepasados, ahora se apilaban rollos de tela, patrones de costura y pequeñas mesas de trabajo. Era martes, y el día comenzaba con un bullicio sereno. Las jóvenes del taller, la escuela de costura que Glenda había fundado meses atrás, practicaban puntadas bajo la mirada paciente de una institutriz. Los dedos pequeños cosían con precisión, las agujas brillaban a la luz del sol que entraba por los ventanales, y el aire se llenaba de murmullos y de sueños. Algunas de aquellas niñas eran huérfanas, otras hijas de familias humildes, todas unidas por la misma esperanza: aprender un oficio que les devolviera la dignidad. Glenda caminaba entre ellas, supervisando con una calma maternal. Vestía un sencillo vestido de lino gris perla, ceñido apenas por un cinturón de terciopelo. En el cuello llevaba un broche ovalado de plata con una piedra azul que Julian le había regalado el día en que la escuela abrió sus puertas. Su cabello, recogido con discreción, dejaba escapar algunos mechones que el viento jugaba en enredar. «Recuerden», decía con voz suave, «la costura no es solo un oficio, también es una forma de contar quiénes somos. Cada puntada lleva algo de nuestro pasado y algo de lo que queremos llegar a ser». Las niñas la escuchaban con la devoción que solo inspiran quienes han vivido para ser ejemplo. Una de ellas, la más pequeña, levantó la vista y preguntó con inocencia: «¿Usted también aprendió sola, señora Glenda?» Ella sonrió, sin detener la aguja que deslizaba entre sus dedos. «Sí, y hubo días en que no tenía a nadie que me dijera si lo estaba haciendo bien. Por eso están ustedes aquí, para que nunca sientan que están solas». Desde el umbral, Julian la observaba. Llevaba un traje de lana oscura, el cabello más claro que un año atrás y una serenidad que no conocía en los años de poder y negocios. Había dejado atrás las juntas interminables, las alianzas dudosas, la obsesión por mantener un apellido intachable. Ahora, su trabajo consistía en acompañar la transformación que Glenda había iniciado, convertir los muros que alguna vez sirvieron para excluir en refugios para quienes no tenían voz. El Banco de Providence acaba de aprobar la donación para el aula nueva, dijo él, cruzando el umbral con una sonrisa. Glenda alzó la vista y sus ojos se iluminaron. Eso significa que podremos aceptar más niñas antes del invierno. Eso significa que tus manos han logrado más que mis palabras, respondió Julian acercándose. Ella le devolvió la sonrisa con ternura contenida. No necesitaban hablar demasiado, entre ellos bastaba una mirada. Habían aprendido que el amor, cuando es profundo, no requiere del ruido del mundo para afirmarse. Esa tarde, la mansión abrió sus puertas a los vecinos de Newport para una pequeña exposición de los trabajos realizados por las alumnas. El jardín, antaño reservado para recepciones elitistas, se llenó de mesas con bordados, mantillas y pequeños vestidos. Las mujeres del pueblo, que alguna vez susurraron su nombre con desprecio,
ahora se acercaban con respeto genuino. Algunas pedían encargos, otras simplemente querían saludarla. «Dios la bendiga, señora Davenport», dijo una anciana con los ojos húmedos. Ninguna de nosotras habría imaginado que esa casa se llenaría de risas otra vez. Glenda tomó su mano con delicadeza. «Las casas, como las personas, pueden sanar», respondió. «Solo necesitan abrir las ventanas». Mientras los invitados recorrían los jardines, una noticia circulaba discretamente entre los asistentes. Rick Blakemore, el hombre que había intentado destruirlos, había sido finalmente procesado por fraude y falsificación de documentos. Su caída no trajo júbilo a la pareja, sino una silenciosa sensación de cierre. La justicia, pensó Julian, no siempre llega con ruido, pero llega. Por la noche, cuando la última lámpara del jardín fue apagada, Glenda se quedó en la galería. El cielo estaba despejado, y la luna, alta sobre el mar, parecía la misma que un año atrás. Las olas rompían contra las rocas con un rumor constante, como si acompañaran sus pensamientos. Julian se acercó por detrás, en silencio. Llevaba en la mano un ejemplar del periódico de la costa este. Se lo ofreció sin hablar. Glenda lo tomó, y al desplegarlo, sus ojos se llenaron de una emoción que no esperaba. El artículo ocupaba una página completa y llevaba por título «La verdad que el silencio escondió, la historia de Helena Davenport y su hermana perdida». El texto, escrito con elegancia y sensibilidad, narraba cómo dos niñas gemelas fueron separadas al nacer, cómo una fue adoptada por una familia adinerada en Europa y la otra dejada en un convento de Providence. No revelaba nombres de culpables, ni buscaba escándalo, solo comprensión. El artículo cerraba con una frase que Glenda leyó en voz alta, temblando ligeramente. «A veces la sangre no define a la familia. La verdad la define el amor que permanece cuando la mentira se desvanece». Guardó silencio. Julian la observaba con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los hombres transformados por el amor son capaces de sentir. «El periodista era el mismo que escribió aquel primer artículo contra ti», dijo con suavidad. «Quiso enmendarlo, dijo que tus palabras lo cambiaron». Glenda respiró hondo. El viento movió su falda y despeinó un mechón que Julian, sin pensarlo, apartó de su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, y la tensión del contacto los envolvió en un silencio denso, íntimo. «¿Te das cuenta?», susurró él. «Lo que comenzó como una herida se ha convertido en algo que inspira a otros». Ella lo miró con los ojos brillantes. «Nada de esto habría sido posible sin tu fe». «No», respondió Julian, negando con la cabeza. «Sin tu coraje». Un grupo de niñas pasó corriendo por el pasillo interior, riendo. Una de ellas llevaba una vela encendida, protegida entre las manos. Glenda la miró y no pudo evitar sonreír. «Cuando las traje aquí, pensé que solo quería darles un techo, pero ahora sé que me dieron algo mucho más grande. Me devolvieron la esperanza». Julian tomó su mano y la entrelazó con la suya. «Y a mí me enseñaron lo que realmente significa empezar de nuevo». Durante un largo rato, permanecieron de pie frente al mar, mirando cómo el resplandor de los candelabros del salón se reflejaba en los cristales de la galería. Desde allí, el mar parecía una extensión del cielo y las luces de la ciudad se confundían con las estrellas. Glenda apoyó la cabeza en el hombro de Julian. «A veces me pregunto qué habría pensado Helena si hubiera visto todo esto». Él respondió en voz baja. «Creo que estaría en paz, no por lo que perdiste, sino por lo que construiste». Ella asintió. La noche envolvía la mansión en un silencio de gratitud. Los candelabros seguían encendidos, proyectando sobre las paredes un brillo cálido, casi humano. Era la misma luz que había iluminado tantas lágrimas, tantos secretos, tantos comienzos. Y cuando el viento del Atlántico sopló con fuerza, Glenda levantó la vista al cielo y comprendió que, al fin, nada de lo que había vivido había sido en vano.
porque a veces las heridas más hondas son las que abren paso a la verdad más luminosa. En el balcón, con Julian a su lado y la inmensidad del mar reflejando su historia, Glenda cerró los ojos y sonrió. La brisa, los candelabros y la calma del corazón se unieron en un mismo instante. Y bajo esa luz, la que alguna vez fue una costurera sin nombre, se convirtió por fin en símbolo de redención. El tiempo, con su paso sereno y constante, había borrado las heridas visibles, pero también había acentuado las cicatrices del alma. 7 años habían transcurrido desde aquella noche en que Glenda y Julian, desafiando las normas de una sociedad inflexible, decidieron caminar juntos, sin más escudo que el amor. La mansión de Newport, antaño epicentro de la ostentación y los murmullos, se había consolidado como un referente de cambio social. El centro cultural y la escuela de costura seguían funcionando, pero ahora contaban con 3 sedes más en distintas ciudades del estado. Lo que comenzó como una pequeña sala con mesas de trabajo se había convertido en un movimiento que impulsaba a mujeres olvidadas a levantar la cabeza y construir su propio destino. Glenda, ahora de 36 años, seguía irradiando esa mezcla de dulzura firme y temple silencioso que tanto la caracterizaba. Su cabello mostraba destellos plateados en las sienes, pero sus ojos conservaban la misma luz que Julian había aprendido a amar desde el primer instante. Vestía con elegancia sobria, muselina color marfil y encaje hecho por las propias alumnas de la escuela. Su silueta, más madura, reflejaba no solo los años vividos, sino las batallas ganadas. Julian, a los 43, era un hombre distinto del magnate que una vez dominó los salones de la alta sociedad. Se había retirado de los negocios financieros para dedicarse por completo a la fundación que llevaba el nombre de su hermana, Helena Davenport, en honor a la verdad recuperada y al puente que los unió con el pasado. Sus pasos eran más pausados, sus decisiones más reflexivas, pero cada vez que miraba a Glenda, algo en él se encendía como el primer día. De su amor había nacido una niña, Clara Elena, de 5 años. Tenía el cabello oscuro como su madre, pero los ojos intensamente grises de su padre. Era curiosa, obstinada y poseía esa ternura feroz que solo los niños nacidos del amor verdadero logran encarnar. En los jardines de la mansión se le veía correr entre los rosales con un cuaderno de dibujos, preguntando por qué las cosas eran como eran, y soñando con ser inventora, poeta y costurera a la vez. En cuanto a la sociedad de Newport, no cambió de la noche a la mañana, pero cambió. Algunas damas nunca perdonaron la osadía de Glenda. Otras, en silencio primero y con voz después, comenzaron a admirarla. 7 años después, muchas habían enviado a sus hijas a aprender en su escuela, y las puertas que alguna vez se cerraron con estruendo empezaban poco a poco a entreabrirse con respeto. En las páginas de los periódicos, su historia ya no se leía como un escándalo, sino como una crónica de transformación. En uno de los salones principales, una pintura al óleo capturaba la imagen de Glenda sentada entre sus alumnas, mientras Julian la observaba desde el fondo, con la serenidad del que encontró su lugar en el mundo. El destino de otros personajes también había seguido su curso. Edith Lawton, quien en su momento organizó la gala donde Glenda fue humillada, había abandonado Newport tras el juicio de su hermano Rick. Él fue condenado y luego liberado por razones de salud, pero vivía aislado, despreciado incluso por quienes alguna vez lo temieron. Edith, envejecida prematuramente por la vergüenza y el peso de su apellido, nunca volvió a pisar un evento público. Por otro lado, Nathan, el joven periodista que había calumniado a Glenda y luego rectificó con valentía, se convirtió en un cronista respetado en Nueva York.
Su artículo sobre Elena y su hermana se enseñaba ahora en academias como ejemplo de redención periodística. A menudo escribía a Glenda para agradecerle por haberle enseñado, sin reproches, el valor de la verdad. El día del 7º aniversario de la fundación de la escuela, la mansión se llenó una vez más de vida. Antiguas alumnas regresaban como maestras, madres llevaban a sus hijas de la mano, y un grupo de músicos tocaba melodías suaves bajo la pérgola decorada con guirnaldas de flores silvestres. Glenda, de pie junto a Julian, sostenía a Clara Elena en brazos mientras los tres miraban al mar. El mismo mar que había sido testigo de sus lágrimas, sus silencios y su primera declaración de amor. «¿Mamá?», preguntó la niña, señalando el horizonte. «Ese es el lugar donde los sueños se esconden». Glenda sonrió. «No, mi amor. Ese es el lugar donde los sueños se encuentran con el coraje». Julian abrazó a ambas con fuerza. Ninguno de los tres dijo nada más. No hacía falta. El viento soplaba con aroma a sal y promesas cumplidas. La galería brillaba bajo la luz del atardecer y el eco de los años resonaba con dignidad en cada rincón de esa casa que, una vez, fue símbolo de opresión y que ahora respiraba como un corazón redimido. Así, mientras la música flotaba entre los árboles y las voces se entrelazaban con risas, el amor de Glenda y Julian resistía el paso del tiempo, no porque fuera perfecto, sino porque fue sembrado en medio de la tormenta, y floreció, contra todo pronóstico, bajo la luz de la verdad. Cuando el telón cae sobre esta historia de amor, coraje y redención, lo que permanece no es solo el recuerdo de un escándalo social o de una pasión improbable, sino la certeza de que el alma humana es capaz de renacer incluso en medio del juicio más severo. Glenda, con su aguja y su dignidad, nos enseñó que el origen no define el destino, y que cuando el corazón se mantiene fiel a sus principios, el amor puede florecer en los jardines más inesperados. Julian, por su parte, nos recordó que a veces el mayor acto de valentía no está en desafiar al mundo, sino en elegir ser digno del amor que se recibe. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos dispuestos a desafiar lo establecido en nombre de lo que creemos justo? ¿Seríamos capaces de volver a empezar, aunque la sociedad nos dé la espalda? Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste juzgado por ser diferente o luchaste por encontrar tu lugar en el mundo, escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y que como Glenda, tú también crees que ningún prejuicio es más fuerte que la verdad del alma. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los nuevos comienzos siempre son posibles. Y no olvides ver las otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas. Te prometo más emociones, más historias que inspiran y más razones para seguir creyendo en el poder del amor verdadero. A whole bunch of skeletons. My gosh. What? Dude, this guy sucks.
Makes sense. There's no triple. No triple. It's just poo poo. It's so yucky. Going the wrong way. It's like fully this direction.